Él es el dueño de nuestra vida, Él es el que tiene que ser el más importante en toda nuestra manera de vivir. Ese es Jehová de los ejércitos, ese es nuestro Dios, nuestro Espíritu Santo, nuestro Jesús. Los tres en uno a los cuales nosotros siempre debemos adorarle. Bendecimos a todas las personas que nos escuchan en esta hora y le damos la más cordial bienvenida a este su programa Encuentro con Dios, dirigido por los pastores León Neis. Pastora, bendiciones al pueblo de Dios y a todos los hermanos que en este momento se encuentran sintonizando el dial del cielo, esta emisora que Dios ha levantado para glorificar su santo nombre y para que el pueblo reciba el alimento a su tiempo. Hemos recibido llamadas, pastor, hemos recibido muchos mensajes de texto, personas que están muy contentas con la programación de la emisora, con todo lo que aquí está aconteciendo. Y queremos decirle, aprovechando este espacio, que vamos a seguir trabajando a favor de la edificación de un pueblo. Nuestro interés es la edificación de un pueblo. Es necesario que nosotros recibamos el mensaje de Dios y que estemos llenos constantemente de esa presencia de Dios. En las iglesias donde usted asiste, usted recibe la palabra de Dios de parte de su pastor o los ministros en la iglesia, e igualmente debemos mantenernos siempre en esa llenura, y esos espacios, ¿verdad?, son los que el dial del cielo empieza a brindarnos. Alabanzas que glorifican el nombre de Dios, prédicas, mensajes, programas para glorificar el nombre de Dios y para que nuestro espíritu reciba verdaderamente de Dios. Es necesario que nosotros tengamos alimento espiritual, que tengamos la palabra que viene y que sale de la boca de Dios para poder tener crecimiento. Recuerde que cuando Dios habla, va a suceder algo en nuestras vidas. Es muy importante que nosotros entendamos esto, que necesitamos que la palabra de Dios salga de los labios de Dios. Para eso vamos a leer un texto bíblico que está en Isaías 55, en el verso 11, para que nosotros todos entendamos que cuando Dios habla, su palabra no regresa vacía, sino que hace algo. Y nosotros debemos estar muy contentos cuando tenemos la oportunidad de leer la Biblia, porque podemos recibir en ese momento de los labios de Dios directamente para que hable a nosotros. Isaías 55, verso 11 dice, pastora: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así será mi palabra que sale de mi boca. No regresa a mí vacía, sino que hace lo que yo quiero. Es decir, que la palabra lleva una orden para hacer lo que Dios quiere. La Biblia dice que será prosperada en aquello para lo cual fue enviado. Es decir, que cuando nosotros recibimos palabra de Dios, escúcheme bien, y esto se lo digo en el nombre de Cristo Jesús, no es solamente lo que usted escuchó de parte del predicador, no, sino la palabra, el espíritu que va inmerso en la palabra que ha salido de la boca de Dios. No estoy diciendo de la boca del predicador, por supuesto, el predicador habla, pero es de la boca de Dios. Y la palabra no es de pronto una palabra entendida por usted, tal vez usted ni siquiera la entienda, tal vez ni siquiera usted sepa que eso es para usted, pero la palabra ha entrado, y si nuestro corazón está abierto y nuestro oído está atento a la voz de Dios, nosotros vamos a recibir el mensaje de Dios, del cielo, y ese mensaje va a ser un trabajo internamente, va a trabajar la palabra internamente en nosotros hasta convencernos, a llevarnos al pleno conocimiento de Dios. Por eso es importante predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Por eso es importante que nosotros escuchemos verdaderamente la palabra que sale de la boca de Dios. Pastora. Sí, es muy importante, pastor. De hecho, la palabra es la que transforma nuestras vidas, sobre todo si uno está abierto a ese mover de Dios. Nosotros hoy somos lo que somos en Cristo y caminamos en pro de su palabra, es porque ella algún día se hizo efectiva en nosotros, algún día hizo lo que Dios quiso en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no nos tocaron las puertas de nuestro corazón? ¿Cuántas veces no nos predicaron aún estando pequeños en la etapa de la niñez o de la adolescencia? Y nosotros estábamos renuentes a todo lo que tenía que ver con Dios, pero llegó un momento de nuestras vidas
y que muchas veces, pastores, frente a la necesidad, a la dificultad que uno pasa, donde uno ve que no hay más nada que hacer, sino como que a ver qué Dios hace, porque no conocemos la grandeza de Dios cuando no caminamos en Él. Y entonces es cuando esa palabra comienza a penetrar en nuestros corazones. Yo recuerdo tanto, pastor, el primer día que yo fui siendo adolescente a iglesias, pero fui en otro plan, como más de burla, como más de curiosidad, a ver qué hacían los cristianos, por qué tanta bulla. Pero ya en una etapa de mi vida donde comenzaba a experimentar problemas, pues con mi esposo, problemas económicos de diferente índole, yo fui buscando ni siquiera solución a los problemas, sino la paz, porque no dormía, porque había intranquilidad, había desasosiego. Y el primer día que yo fui a la iglesia, recuerdo que fue un viernes, iba a ir un miércoles, pero ese día me entró un dolor de cabeza fuertísimo y decidí no ir. Entonces dije, yo voy el viernes, y cuando fui, un poco así, uno no conoce a nadie, está como muy prevenido a muchas cosas. Me monté en la gradería y estando allá, yo el primer día comencé a sentir experiencias en mi cuerpo que yo nunca había sentido. Era algo novedoso para mí, pero sentía que lo que me sucedía, aunque no lo entendía, pastor, era algo como que bien, en el fondo de mi corazón sentía que tenía que tener como tranquilidad. Y cuando el pastor predicaba, yo sentía que cada palabra que decía penetraba mi corazón, traspasaba mi vida, cada parte de mi ser, y que muchas cosas las cuales él decía era lo que yo estaba viviendo, era como coger la vida de mía, la del pastor y mía, y como que colocarla en boca del pastor. En nuestra ignorancia pensábamos que la persona que nos predicó y que nos llevó a la iglesia y que le contamos parte de lo que estábamos pasando, le había dicho al pastor lo que estaba pasando. Entonces decía, yo recuerdo que quedé aparte del pastor porque eso estaba muy lleno, él quedó más arriba que yo, y yo decía, no, eso tuvo que ser el hermanito que le dijo al pastor lo que estábamos viviendo. Porque todo lo que el pastor decía era nuestra vida, ahí estaba reseñado lo que estábamos pasando, la agonía en que vivíamos. Y la palabra, pastor, que recuerdo tanto y que es una palabra que la de Mateo 11, nunca pastor. Se me ha olvidado, pastor, sí, que está en el libro de Mateo 11. Mateo 11, 28. Y que la voy a leer para todos los que nos están escuchando. Decía, es un versículo que lo estoy buscando. Mateo, venid a mí. 11:28. Yo dice, me lo sé, pero Mateo 11:28. Quiero leerlo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros estábamos trabajados y cargados. Y yo sentía que cada palabra que salía por la boca del pastor era como una lanza, así como dice la palabra, que coge y va reventando por dentro. Es como esa espada de doble filo que penetra y que hace el efecto deseado, como leíamos en Isaías. Sé que a partir de ese momento mi vida comenzó a ser diferente, porque comencé a sentir esa necesidad de Cristo, de que ya tomarlo en cuenta, como que ya pedirle, porque cuando uno no conoce a Dios, a uno le presentan un Dios que está colgado en un madero, y que uno de vez en cuando se acuerda de él en momentos de crisis, pero ya yo me habían expuesto un Cristo que no está en el madero, que podía habitar en mi corazón. Y recuerdo que cuando el pastor dijo, los que quieran hacer la oración de fe, bajen, yo no sé, a mí alguien me bajó, porque yo bajé esas gradas y estando allá al frente repetí esa oración de fe, y él comenzó a orar, y de repente yo me caí, sin imposición de manos me caí, no sabía qué estaba pasando. Me levanté, recuerdo que el pastor, mi esposo, me decía que qué me había pasado, porque él siempre decía que las personas que se caían le pagaban. Porque eso no era normal, que la gente, que eso era un drama,
Pero él se dio cuenta que a mí no me habían pagado, que yo me caí. Yo le decía, no sé, yo sentí algo oscuro así en mis ojos y me caí. No pude sostenerme, y ¿por qué te quedaste en el suelo? No sé, o sea, lo que yo estaba sintiendo también era primera vez que lo experimentaba. Y recuerdo tanto que ya íbamos saliendo del estadio, me pasé la mano por la frente y la sentí grasosa. Yo dije, bueno, pero mi frente está grasosa. No me habían impuesto mano. Yo dije, no he comido frito, que de pronto hubiera comido frito y que el aceite me hubiera quedado las manos llenas de aceite, me lo hubiera pasado por la frente. Entonces le digo al hermano que nos invitó, le digo, no sé, tengo toda la frente llena de aceite, pero yo no he comido nada grasoso. En mi ignorancia lo decía, y él me dijo, no, lo que pasa es que Dios te ha ungido. Esas palabras fueron para mí, primera vez que las escuchaba, no las entendí, pero hoy entiendo que sí, ahí comenzó Dios a hacer un trabajo en mi vida, porque la palabra penetró, porque la palabra, como dice Isaías, él hizo el efecto que Dios quiso, porque cuando sale de la boca de Dios y Dios utiliza a esos vasos de honra, a esos vasos que están dispuestos para Dios, para hablar lo que viene del cielo, la palabra tiene que llegar y penetrar a los corazones y comenzar a transformar las vidas. Es necesario, pastora, y es allí donde ocurre el verdadero cambio y la verdadera transformación, cuando hay conversiones genuinas. En Santiago 1:18 la Biblia dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Amén. La palabra de verdad es la palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero que usted entienda muy bien, muchos hablan en el nombre de Dios, muchos utilizan la Biblia aún, y algunos hasta le han puesto letra, ¿verdad?, bíblica a canciones seculares, y ya eso les los hace de Dios. Pero no, Dios necesita hablar y Dios va a usar vasos para hablar. Y aquí vemos nosotros, cuando usted da su experiencia, es una experiencia real de cambio. Hace 16 años usted fue transformada. Usted no supo cómo empezó el cambio, pero Dios lo empezó el día que sus oídos estaban atentos a la voz de Dios. Pastora, en el libro de los Hechos hay un pasaje bíblico muy hermoso, cuando Pablo, en el capítulo 16 de Hechos, dice la Biblia que está predicando la palabra de Dios, y Dios le abre el corazón a una mujer llamada Lidia. Y la Biblia nos muestra a nosotros que mientras Pablo estaba predicando la palabra de Dios, dice la Biblia que Dios abrió el corazón de esta mujer. Pastora. Dice el libro de Hechos capítulo 16, voy a leerlo desde el verso 13, dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Pastor, aquí vemos conversiones genuinas e inmediatas. Rápidas. ¿Cómo ocurrió? Porque Dios hizo que esta mujer estuviera atenta a lo que Pablo estaba diciendo, por cuanto Dios abrió el corazón de ella. Una oración que debemos tener nosotros, pastora, es esa: que Dios le habla al corazón, que le abra el corazón a las almas, a las personas. Muchas veces nosotros no oramos así, pastora. Ni siquiera se ora muchas veces por la conversión de las almas. Simplemente muchas veces salimos a predicar o le predicamos a alguien, pero si nosotros abonamos primero el terreno, lo abonamos con oración, vamos a obtener grandes respuestas, pastora. En el día de ayer, por ejemplo, nos encontrábamos en el barrio Los Laureles, y ese barrio, ahora mismo saludamos a la hermana Lidia, allí en el barrio Los Laureles, una hermana que nos escuchó por la emisora. Ella no se estaba congregando en este momento,
y ella nos invitó para que nosotros fuésemos allí a su casa, y ya hemos ido durante 2 semanas, pastora. Hemos hablado, hemos compartido, y muchos jóvenes han llegado, y esa juventud está necesitada de Dios, como toda la juventud, pastora. Así es. Hemos orado y le hemos pedido a Dios que Dios toque los corazones de ellos, y hemos visto la receptividad hacia la palabra. Entonces es necesario que nosotros abonemos primero con oración, que estemos permanentemente orando y clamando a Dios. Estoy seguro, pastora, que cuando usted fue a aquella campaña, aquel día, aquel servicio en el estadio Romelio Martínez, habían abonado por usted, ya habían abonado el terreno, habían orado por usted para que cuando las almas llegaran allí, Dios les abriera el corazón, porque usted estuvo atenta a la predicación de la palabra. Sí, pastor, yo recuerdo que ya ha pasado el tiempo ya buscando a Cristo. Un día estoy en el balcón de la casa y veo al frente unos muchachos jóvenes, muchachas y muchachos bailando, tomando, en ese afán que andan los jóvenes. Y yo comencé a orar por ellos, a interceder, Señor, ellos creen que ese es el mundo, a pedirle a Dios tantas cosas por ellos. Y Dios me decía, ora por ellos, porque una vez tú estabas en esa condición y yo tomé a un hijo mío para que orara por ti. Y eso me conmovió mi corazón, porque uno muchas veces es ignorante de que alguien pueda estar intercediendo por uno. Cuando Dios me dijo que había usado a alguien y yo estaba en esas condiciones hace mucho tiempo, que esos muchachos, porque uno sin conocer a Dios, de pronto uno se deleita en el baile, de pronto yo no fui amante del trago, ni de cigarrillo, ni nada de eso, pero sí me gustaba el baile, el desorden mismo que trae la juventud. Y esas palabras que sentí de Dios, dije, alguien oró, porque Dios tiene que levantar personas que estén intercediendo por otro, y por eso de pronto, no sé cuánto tiempo, cuándo sucedió, si fue había sido hace poco o hace muchos años atrás, pero en el momento en que yo fui a ese primer servicio que le llamaban Viernes Violento, yo salí mi corazón estaba como abierto a recibir lo que Dios quería darme. Yo fui preparada sin saberlo para un gran banquete donde iba a darle un vuelco total a mi vida. Desde ahí, pastor, yo comencé a sentir como un cierto agrado estar en la iglesia. Entonces ya no iba los viernes, ya me gustaba ir los miércoles, porque yo decía, yo tengo que escuchar palabra. Los problemas no acabaron, pero sí sentía paz y tranquilidad y como ese descanso de que Dios iba a hacer algo en su tiempo. Amén, pastor. Entonces ya no me conformaba con ir los viernes, sino los miércoles. Entonces ya no quería ir solamente miércoles y viernes, sino también los domingos. Y así fue transcurriendo, y no me di cuenta en el momento en que Cristo comenzó a penetrar por completo en mi vida y comenzó a hacerse importante, al punto que cuando ya me veo pastor, ya me gusta leer la Biblia, que la conocía porque la referencian, pero nunca había tenido una Biblia en mis manos para leerla. Ya comencé a sentir necesidad de orar, comencé a sentir necesidad de ayunar, de estar pendiente a las cosas de Dios, de que comencé a ver que mi lenguaje y mi vocabulario iban cambiando, que ya mi manera de pensar ya era otra. Y no porque yo me lo propuse, sino es que eso es lo que hace Dios. O sea, Dios comienza a transformar la vida y uno no se da cuenta. Y comencé como a enamorarme de Dios, a sentir que Él tenía que ser parte fundamental de mi vida. Y eso es algo maravilloso, y siempre lo he dicho, soy madre de 2 hijos, y creo que la experiencia de una mujer es ser madre. Eso es algo único y hermoso, pero el haber conocido a Dios sobrepasa aún eso, porque va más allá del poder ser madre, el saber que Cristo mora en nosotros, que nosotros tratamos de ser cada día testimonio para Él, de que vivimos por Él y para Él, de que Él nos ha cambiado. De pronto uno a veces mira hacia atrás, pastor, y ve, uy, yo era así, yo era de temperamento así, yo no me dejaba, yo era grosera, y ahora de pronto no, ya todo ha cambiado, ya uno es más calmado, es más manso,
trata de ser pacificador, de no ser cizañador. O sea, todas estas cosas las hace Dios, pastor, porque uno solo es muy difícil. Así es, pastora, es que la palabra que hemos leído en Isaías 55:11 reafirma mucho todo lo que usted está diciendo. Cuando la palabra sale de la boca de Dios, hace lo que Dios quiere. Amén. Y es prosperada en aquello para lo cual Dios la envió, es decir, que cumple el objetivo, no fracasa. No es que la palabra lo intentó pero no pudo, no, la palabra lo logra, pastor, la palabra lo logra, dice es prosperada. Dios no falla, pastor. O sea, si nosotros tenemos un dicho que dice que donde pone el ojo pone la bala, igualmente el Señor donde pone el ojo pone la palabra. Amén. Y si Él pone el ojo en su corazón, mi querido hermano, amigo, Dios va a hacerlo. De manera sorprendente, usted va a empezar a amar a Dios y no se va a dar cuenta cómo llegó ese amor, porque es la palabra que internamente está trabajando en nuestras vidas. Así como cuando usted siembra una semilla, y esta semilla, sembrada en la tierra, usted no la ve, ni sabe lo que está ocurriendo en ella. Así es la palabra de Dios. Tal vez usted no está viendo ningún cambio por fuera en las personas a quien usted ha predicado, o en las personas a quien usted tiene en la iglesia, pastor, pero créalo, que así como la semilla debajo de la tierra, se va abriendo un surco para poder salir una nueva mata, así también está sucediendo con la palabra de Dios. Hay una nueva criatura que viene saliendo, pastora. Sí, pastor, lo que pasa es que en este proceso hay que esperar, porque por lo menos usted contaba la experiencia que tuvimos ayer cuando vimos al barrio Los Laureles, ver tantos jóvenes, los cuales hay que arrebatárselos a Satanás, porque Satanás está destruyendo a esta juventud de todo el mundo. Y uno se siente impotente, pastor, porque uno quiere que en muchos casos que la palabra sea expuesta y la gente sea inmediatamente transformada. Y esto muchas veces no ocurre así. De pronto hay casos en que sí, porque Dios es soberano y Él trabaja como Él quiere, pero hay casos no, donde todo es un proceso, así como usted dice, pastor, uno siembra la semilla y tiene que esperar, ella va tomando fuerza internamente allí en la tierra, como usted dice, va abriendo los surcos hasta que sale, va saliendo la planta de esa semilla. Entonces así son muchos procesos en la vida del hombre. Uno quiere ver transformaciones porque hay personas que llevan una vida muy descarriada, una vida muy dolorosa, por lo menos muchas madres, muchos padres quisieran hacer algo por sus hijos, por sus nietos, porque están muy desviados, llevan una vida muy fea y muy propenso a que les ocurra algo, y uno quiere en esos momentos ver esa transformación inmediatamente, pero bueno, eso es potestad de Dios el hacerlo. Lo importante es que la persona esté llena de Dios, pastor. Por eso es que cada ministro, cada predicador, cada persona que está allí en Cristo, hay que buscar a Dios en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, y pedirle a Dios tener ese denuedo que tenía Pedro, ese denuedo que tenía el apóstol Pablo, que cuando predicaba, aunque muchos de los que se oponían estaban allí como muy molestos porque la gente veía la manera como predicaban y muchos se convertían y ellos querían impedir esto, pero era el denuedo que había en ellos, esa palabra de poder que salía por la boca de ellos, no regresaba vacía, y por eso es que mucha gente fue transformada. Entonces nosotros cuando prediquemos es lo que hay que pedirle a Dios, que la palabra no salga de la boca nuestra, sino que sea la misma boca del Señor, porque sabremos que se ha hecho el efecto deseado en cada uno y que esa palabra prosperará y en que en su tiempo dará su fruto. Yo recuerdo tanto una muchacha que trabajó en una peluquería, pastor, y nosotros le predicábamos tanto y le predicábamos y ella decía, claro, pastora, no, que a mí el evangelio no me gusta. Bueno, se le predicó, la palabra quedó allí sembrada, pasaron muchos años y hoy día se está congregando. Hoy día veo cómo sale a predicar, la hermana Ana hoy sale a predicar,
se siente diferente, dice que le agrada estar en la iglesia. La primera vez que la vi después de tantos años, o sea, me alegró. Yo le dije, bueno, no es en el tiempo de uno, pastor, es en el tiempo de Dios. Por eso hay que esperar, saber Pastora, esperar. la hermana María José Hernández, También. ella tiene en las tardes, aquí en el Dial del Cielo, tiene un programa con su esposo, el hermano Eris, que se llama Para la Gloria de Dios. También están en la Gran Vigilia. Ella era una persona muy aferrada a la tradición religiosa Catolicismo. que más predomina en Latinoamérica, que es el catolicismo. Ella era seguidora de muchos santos y cosas así por el estilo. Y un día usted le predicó la palabra de Dios y ella testificaba recientemente en el programa Para la Gloria de Dios, testificaba que ella le inquietó tanto lo que usted le decía, que un día ya no quería ir a donde ella comúnmente asistía, que era la catedral aquí en la ciudad de Barranquilla. Ella quería escuchar palabra, pero no la palabra que salía de la boca del sacerdote o del cura, sino ella quería escuchar la palabra que usted le había hablado. Y entonces ella le decía a las personas, yo quiero que me digan las palabras que Neisy me dijo, porque ustedes se criaron juntas. ¿Qué fue la palabra que Neisy dijo? Bueno, no era la palabra de Neisy, era la palabra que salió de la boca de Dios y que hizo estragos en su vida a tal punto de ponerla en el punto decisivo, pastora, de que ella buscara verdaderamente a Cristo. Y ella abandonó la idolatría y hoy es una sierva del Señor. Esas son las maravillas de Dios, pastor. De hecho, yo me acuerdo mucho que la persona que nos predicó, bueno, es mi cuñado, hermano del pastor, que hoy lidera una obra allá en Barranca Bermeja y que también le mandamos un saludo. Cuando él llegó a la casa, él nos habló, pastor, de la venida de Cristo, que Cristo iba a venir por su iglesia y que todos aquellos que se habían arrepentido y que lo habían aceptado en su corazón eran los que iban a partir con él. Y me habló ese día de una trompeta, que iba a haber una trompeta que iba a sonar y que esa trompeta era como, por decirlo así, el indicio de que ya Cristo iba a venir. Y me dijo algo además, me dijo, y todos los niños que no tengan conciencia de pecado, los bebés se van a ir con Cristo. Entonces yo en ese entonces tenía a mi bebé, a mi hijo mayor, era un bebé, tenía 7 meses. Esa palabra, pastor, sí revoloteó mi vida. Yo duré atormentada con esa palabra porque me iba a trabajar y entonces decía, ¿qué tal que llegue y mi hijo no está porque Cristo vino y se lo llevó? Cuando llegaba en la noche siempre estaba pendiente de él, y si de pronto me iba a lavar algún pañal o algo y sonaba un pito así estruendoso de algún bus, yo corría para el cuarto porque iba a ver si Cristo había venido y se había llevado a mi hijo. De pronto yo asocié el sonido de la trompeta a algo físico, pastor, y lógico, porque yo no conocía de Dios. Entonces de pronto él me habló de trompeta al sonar la trompeta, y para mí era lo que yo relacionaba con trompeta, con ruido, con un pito. Y yo duré casi un mes así un poco atormentada por esta palabra, pastor, porque yo decía que Dios mío, el hijo que yo tanto anhelo y que me fuera quitado. Pero fue lo que Dios utilizó para que el día en que él me dijera vamos a la iglesia, yo aceptara. De hecho, el primer día que iba a ir me dio un tremendo dolor de cabeza, pero fuertísimo, nunca antes me había dado así. Y hoy entiendo que era una lucha espiritual, la cual el enemigo no quería que de pronto la palabra fuera expuesta, porque sabía que iba a perder un alma, él, pero que Cristo iba a ganar un alma para él, pastor, y eso era muy importante. Pastora, el texto bíblico que utilizó el hermano Milán León fue el de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén, pastor. Esa fue precisamente la palabra que trastornó mi vida, pastor. Sobre todo por aquello que decía él. Él nos decía que lo que dice en Mateo 24. Pastor, ese trastorno fue para bien. Claro, Okay. O sea, yo vivía en tormento, era porque yo decía, mi hijo se va a ir, o sea, el ser que yo más quiero, si viene Cristo se va, y yo no quería eso, pastor. De pronto no tenía conocimiento de las cosas espirituales, pero en mi lógica yo eso no lo quería. Entonces yo me iba para el trabajo pensando que iba a regresar y de pronto mi hijo no iba a estar. Estando en la casa se escuchaba el sonido de un pito de un bus o algo así fuerte, estruendoso. Corría para ver si mi hijo estaba. En la madrugada casi no dormía pensando que mi hijo... Entonces eso sumado a los problemas que nosotros traíamos entre mi esposo y yo, las dificultades económicas, las deudas, todas esas cosas, imagínense, eso me hicieron, no, yo voy a ir a la iglesia a ver qué pasa, a ver qué sucede, y lo más bonito es que me quedé, pastor, y me agrada todo lo que Dios ha hecho, sigue haciendo y terminará de hacer conmigo, y así quiere hacerlo con cada uno de ustedes, los que nos escuchan, los hermanos que están afianzados en Dios. Dios quiere que uno se afiance más, los que están apartados, que otra vez vuelvan al redil, y los que no conocen, pastor, que comiencen a aceptar a Cristo en su corazón como el único Dios y Salvador de nuestras vidas. Pastor, a veces uno dice, hay cosas que uno dice, por lo menos, que el desespero que puede traer el encontrar rápido a Dios. Y usted quería encontrar rápido a Dios, o sea, claro. Usted le predicaron la palabra y de repente usted andaba desesperada, pero era porque quería encontrarse con Dios. O sea, cuando nosotros tenemos necesidad de Dios, nos desesperamos, pastora. Cuando tenemos necesidad de Dios, cuando no lo encontramos y sabemos nosotros que es nuestro refugio, como cuando se acaba el agua, por ejemplo, imagínense que no hay agua, la gente se desespera y la gente va a buscar el agua. Así es el Señor. Hay una alabanza, pastora, que hace días yo he tenido mucho en la mente porque la he escuchado y estaba meditando precisamente en eso, sobre esa gana de Dios, y eso cuando Dios lo necesitamos, cuando no lo encontramos, cuando queremos que Él llegue, pastora, que Él se acerque a nuestras vidas y que nos hace falta. Y la verdad, Dios es lo mejor que puede haber en nosotros, pastora. Así es, pastor. Como la lluvia se derrama de la montaña hacia el mar, he derramado hoy mi vida buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de palomas, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que yo le amo, que yo por él me muero, por él me desespero.
esta alabanza sobre alas de paloma de Billy Buster, una alabanza muy hermosa. Esa alabanza, pastor, yo la escuché recién convertida y de pronto tenía rato que no la escuchaba, no sé si de pronto aquí se ha colocado en los programas, pero me remonté, pastor, me trasladé, mejor dicho, a aquellos tiempos, pastor, los cuales uno nunca debe dejar que se pierdan. Así como cuando uno se enamora del novio y después se casa y después el matrimonio se torna a veces un poco rutinario, y uno como mujer muchas veces quiere nuevamente vivir esa etapa del noviazgo que fue bien hermosa, donde el uno vivía para el otro, donde había respeto, donde había esas ganas de verse constantemente, donde se escribían cartas, donde se decían cosas hermosas, y que en el matrimonio desafortunadamente en muchos casos esto se va acabando, pastor. Ya no hay esas palabras hermosas por diferentes circunstancias, problemas, y no tratan de mantener ese noviazgo, y uno a veces se siente como que ay, era mejor cuando se era novio. Muchas veces así pasa en el Señor. Cuando nosotros nos enamoramos de Él, fue algo hermoso. Nosotros queríamos salir a predicar a todos lados, queríamos que todo el mundo conociera la grandeza de Dios. Cada día lo buscábamos a través de su palabra. No cesábamos de ir a los ayunos, queríamos estar en la iglesia, en cada servicio, no perdérnoslo. Cuando llegábamos a la iglesia, no había otra cosa sino adorarle a Él, tener los oídos prestos a lo que Dios decía, alzar nuestras manos, bendecirle, quebrantarnos delante de su presencia e ir diciéndole que nos regalara de sus dones, de el hablar en lenguas, el danzar, que nos diera denuedo al predicar, que nos diera palabra de profecía, palabra de ciencia. Esas eran nuestras oraciones constantes y queríamos agradarle a Él en todo. Desafortunadamente, pastor, cuando pasa el tiempo, ya estas cosas quedan a un lado, así como una relación matrimonial, pastor. Lo comparo porque es algo muy similar. Y entonces ya le vamos pidiendo, son cosas materiales a Dios, nos vamos desviando del verdadero propósito de Dios. Ya no nos interesa lo que nos dio, si Dios nos usa en sanidad, si nos usa como profeta, si nos usa de pronto para predicar con ese denuedo, o si nos usa en milagros. Ya no nos interesa, ya no se quiere danzar porque da vergüenza, ya no se quiere hablar en lengua porque eso no se usa, y vamos despreciando de alguna u otra manera las cosas de Dios, a ese ser que un día nos enamoramos, así como muchas veces el esposo desprecia a la esposa o viceversa por diferentes circunstancias. Pero creo que hoy es un día para meditar y tratar de retomar todas aquellas cosas que nosotros vivimos en el mismo instante en que conocimos a Cristo, porque no hay nada hermoso sino seguirlo a Él. Satanás anda como león rugiente viendo a quien devorar, y está tratando de quitar del pueblo de Cristo ese amor, ese deseo de servicio a Dios, y de pronto está colocando otras cosas que no antes no se preocupaba uno por tanto ministerio, ni que Dios usara, sino que nos usara en un púlpito, sino que simplemente nos usara, pastor, para ir a las calles a predicar. Uno se montaba en un bus y veía a alguien predicando, iba por el centro y alguien predicando, en una esquina alguien predicando, porque la gente se enamoró tanto de Dios que lo que quería hacer era la obra de Dios en la calle. Ese era el mejor púlpito, y uno quería que todo el mundo conociera a Dios, y uno se alegraba cuando las almas se entregaban a Dios. Era un gozo para uno, porque uno decía, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y uno los ayudaba a salir adelante, a que siguieran amando a Dios, a discipularlo. Y esto no podemos perderlo, pastor. Así es, no pastor. Importa los años que hayan pasado, ni que usted lleve en el Evangelio, tenemos que sentir ese primer amor cada día, no despegarnos de ese primer amor que sentimos cuando conocimos a Dios. Derrama de la montaña hacia el mar. He derramado hoy mi vida
buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que yo le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Quiero llamar su atención y que me mires con pasión. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Recibe hoy mi canto sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por ti yo muero, por ti me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por Qué lindo es poder él expresarle a Dios me desespero. lo que sentimos, poder adorarle y poder entrar en ese momento especial que es adorarle a Él. Una ofrenda de alabanza al Señor, con nuestros brazos levantados, con nuestro corazón inclinado a su verdad. Lo necesitamos. Yo necesito su presencia, como usted también necesita su presencia. Esta alabanza es de un hombre necesitado, de una mujer necesitado de Dios, necesitados de Dios, que saben que es de Dios quien reciben todo. Por eso es importante que nuestra búsqueda a Dios sea enmarcada conforme a la palabra, que le adoremos, que exaltemos su santo nombre. Y en esta hora queremos hacer una oración adorando a Dios. En el lugar donde usted se encuentre, ojalá cerrara sus ojos un momento, se pusiera cerca a la radio y dejara que Dios ministre con esta alabanza todo su corazón. De la montaña hacia el mar, he derramado hoy mi vida buscándote con ansias. A veces hay momentos, Señor, que ama mi alma en que no te encontramos, sobre alas de
pero tú te dejas hallar, Señor. sobre alas de querubes. Y queremos que nos encamines en tu verdad. Ve y cuéntale que le amo, Cuando estamos que yo agradados de este camino, nosotros le decimos a todos por él me el amor grande y maravilloso que sentimos, sobre alas porque no teníamos esta experiencia de amar a alguien así. sobre alas de querubes. Oh Dios Todopoderoso, gracias, mi Rey. Gracias por el amor que tú nos has demostrado, por el amor que nos has entregado, por el amor que nos das. Gracias, Señor. Por él me desespero. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Quiero llamar su atención. Míranos, Dios. Y que me mires con pasión. Aquí estamos, Señor, en tu presencia. He de correr hasta tus brazos. Oh, aleluya. Y refugiarme en tu regazo. Aleluya. Recibe hoy mi canto. Gracias, Señor. De paloma. Aleluya. Aleluya. Sobre alas de querubes. Bendito es tu nombre, Jesús. Ve y cuéntale que le amo, que yo por ti yo muero, por ti me desespero. Sobre Aleluya. de paloma, sobre alas de Bendito es tu nombre, Jesucristo. Gracias, Padre. Qué lindo es poder tenerte, Señor. Qué hermoso. Esta cabina se ha llenado de tu gloria, Señor, de tu presencia. Y podemos sentir cómo estás ministrando a cada vida, a cada persona. Gracias, Señor. ¿Cuántos quieren ese nivel de ofrenda delante del Señor? Que yo por Él me muero, por Él me desespero, sobre alas de paloma. Oh, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero y me desespero. Gloria a Dios. Aleluya, Santo, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias por tu presencia, Señor, en medio nuestro, por tu presencia a través de estas ondas hercianas, Dios, porque sé que eres tú el que has actuado, el que has hecho, y que has recordado muchas cosas en la vida de mis hermanos, Dios, porque muchas veces cuando meditamos nos damos cuenta de todo lo que hemos perdido en ti, Señor, y las cosas maravillosas que tú nos entregaste, pero muchas las hemos dejado a lo largo del camino. Pero tú estás allí siempre con ese amor incondicional, recordándonos todo, Dios, para recuperar lo perdido, Señor. Oh Dios, así como esta alabanza, que nosotros podamos amarte y morirnos así por causa tuya, Señor, con esas ganas y esas ansias de buscarte cada día, Señor. Porque la verdad es que nuestra vida vale
Si tú estás, Dios. Amén. Si tú no estás, nuestra vida no vale nada, Amén, Dios. Señor, amén. Nada tendría sentido, Señor. Nada, Dios. Dios, no importa lo que pasemos, lo que padezcamos, pero si tú estás, Dios, todo resulta perfecto, Así porque es, Señor. nosotros nos sostienes tu fortaleza, Eres Señor. tú el que lo hace, Señor. Nuestro diario vivir, Dios, tú eres el que está allí, Señor. Si tú no estuvieras, no sabríamos qué sería de nosotros, Dios. Que tu pueblo pueda entender que tú eres lo mejor, Dios, para nosotros, Gracias, Señor. Dios, que tu pueblo se vuelva a ti, Que Señor. se vuelva, Dios. Que vuelva Queremos ese primer volvernos a amor, ti, Señor. Donde tú eras el todo Sí, Señor. en nuestras vidas. Oh, Donde no sí. había más nada Sí, ni Señor. preocupación. Sí, Padre. Porque las añadiduras eran tuyas y Sí, nosotros Señor. nos preocupábamos, era por buscar el reino de los Buscarte cielos. a ti, Señor. Señor, porque entendimos que todo lo de esta tierra es añadidura, Señor. Oh, Dios. Pero pasa el tiempo y prevalece lo de esta tierra y lo del reino lo dejamos, Señor. Pero tú eres grande, Dios. Dios, toma tu pueblo en esta hora, Dios, y Sí, levántalo, Dios, Levántalo, Señor. con poder, Señor. Hazlo, Señor. Con tu gloria, Señor, para que cada día te busque, Dios, a ti solamente. Así Dios. sea, Señor. Porque en ti están escondidos todos los tesoros, Dios, y todas las bendiciones y todo el poder que tienes para tu pueblo, Señor. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. He Gracias, Dios. derramado hoy mi vida buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, Aleluya. que yo por él me muero, por él me desespero, sobre alas de paloma. Oh, bendito es tu nombre, Sobre Jesús. alas de querubes. Su presencia está en este. Si tú estás siendo igualmente ministrado en tu casa y estás recibiendo de Dios este toque especial para buscar a Dios más y más, ese convencimiento de que solamente en Él podemos encontrar la paz, la tranquilidad, el reposo, el amor, el afecto, la paz, todo lo que necesitamos está en Dios. Está en Dios. Por eso te invitamos a que continúes allí en la sintonía. Y si has vivido esta experiencia especial con Dios en este día, llámanos, testifica para la gloria de Dios lo que has vivido, lo que Dios ha ministrado tu corazón, que te ha invitado el Señor a que le busques más. Tal vez eres poco comprendido, comprendida, y solamente Dios sabe, te comprende el Señor. Porque de Él nosotros recibimos comprensión. Más nadie, solamente Él nos puede comprender exactamente todas las cosas. El hombre no te va a comprender. El hombre va a opinar otra cosa y va a pensar de ti otra cosa. Pero Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Y Él está trabajando en nosotros. Bendito es tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Pastora, hemos llegado al final del programa. No queriendo terminar, por supuesto, porque sentimos algo muy especial con la palabra que hoy hemos compartido, nos ha ministrado a nosotros. Estamos aquí en esta cabina hoy con lágrimas en nuestros ojos, porque sabemos lo que es buscar a Dios.
y sabemos cuánto lo necesitamos. Y cuando uno está buscando a Dios, mi hermano, y cuando uno busca a Dios de verdad, uno tiene necesidad de buscarle y seguir buscándole. Pastora. Yo quiero que el pueblo de Dios entienda que lo mejor es tenerlo a Él, que no hay más nada sino tenerlo a Él siempre y guardarnos para Él, porque Satanás está trabajando y se está llevando a mucho pueblo fuera del redil de Dios y cree que está caminando en Dios, pero está fuera de Él. Vamos a volvernos a la palabra, vamos a volvernos a la oración, vamos a volvernos a entregar a Dios. No importa lo que quede en el camino, no importa lo que nos tengamos que dejar, lo importante es buscarlo a Él, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, hermano. Damos gracias a Dios por este espacio y por esta bendición, la cual Él nos dio a nosotros. Estuvieron con ustedes los pastores León Neisy, quien les bendice grandemente y pida a Dios que esos corazones sean abiertos para que Él vuelva a entrar y a ser el Rey en cada uno de sus corazones. Dios les bendiga a todos. Aquí termina el espacio radial de la Iglesia Misión Internacional. Encuentro con Dios. Encuentro con Dios. Este es el día que hizo Jehová, que hizo Jehová.